Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, buena literatura y excusas para el entendimiento como venezolanos. Porque aunque vivamos un país fraccionado culturalmente, donde pareciese que los habitantes de la Amazonia no tienen mucho que ver con los compañeros de Barquisimeto, por ejemplo, o que nuestros amigos que nos escuchan desde Apure, bueno, no tienen una relación cultural directa con los amigos de Perijá, pareciese que a fuerza de voluntad hemos ido construyendo una nación y debemos seguir abonando en excusas y en argumentos para construir nuestra nacionalidad hacia el futuro, porque los países desaparecen. Bueno, desapareció Prusia, que estuvo casi 800 años como imperio. No va a desaparecer Venezuela, que apenas tiene 200 años de haberse fundado. Debemos de poner de nuestra parte para configurar una nueva nacionalidad menos centralizada, y que le dé más y reconozca más los valores de cada una de las partes del país como iguales que somos. Y hablando de todo esto, bueno, hoy tenemos a otro ilustre machiquense en este programa. Ya con este es el tercero, a la tercera hora vencida, podría ser. El primero que tuvimos en nuestro programa fue el maestro Víctor Hugo Márquez, que nos dio una entrevista que nos agradó muchísimo. Y luego tuvimos a Milagro Socorro, otra orgullosa machiquense. Y hoy tenemos a un escritor, a un poeta, a un hombre que ha dedicado su vida tanto al verso rimado y métrico en el fuego del soneto, pero también al verso libre y a la experimentación de la libertad poética, creadora, en la cacería de las musas. Y me refiero yo al abogado, poeta, o al poeta y abogado, a Ender Romero, quien ha editado con Sultana del Lago Editores 2 libros, Un sueño arde en mi memoria, y el más reciente que hemos editado se llama Madre del agua y de la selva, ese canto a la sierra de Perijá. Ambos libros los que tenemos conversando esta noche, y próximamente en este 2022 vamos a estar publicando su tercer poemario. Primero que todo, poeta Ender, por favor, dele un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bueno, les saludo a todos y te doy las gracias, Luis, porque me das esta oportunidad de poder decir algunas cosas a otros y decirlas por un medio tan interesante y tan importante como este, y siendo yo el tercero de esos machiquenses ilustres, lo cual me hace como que subir un poco así el cogote, ¿no? Porque realmente estar al lado de una Milagro Socorro, de un Víctor Hugo Márquez, sería más que orgullo, más que todo eso, más que, bueno, casi que tocar el cielo o un cielo del quehacer intelectual. Te doy las gracias por eso y espero pues que
este espacio sirva para decir algunas cosas de las que yo pienso, de las que yo hago, con las que yo hago, algunas de las palabras con las que hablo, con las que trato de comunicarme con los demás en mi poesía y en mi experimentación a través del poema. Ese un poco ir desnudando el alma, no solo la mía, sino la de muchos, la de todos aquellos que de algún modo se sienten tocados por lo que yo escribo. Bueno, ahora, ahorita antes de comenzar a grabar, yo le preguntaba en qué año nació y usted guardaba un profundo silencio. Pero ahora frente al micrófono, ¿en qué año nace Ender Romero? Bueno, yo tengo una historia, una pequeña historia sobre eso, ¿verdad? Registrando un escaparate en mi casa, mi casa paterna, materna, encontré una libreta amarilla, donde mi mamá anotaba muchas cosas, y en una de sus páginas estaban anotadas las fechas de nacimiento de varios de nosotros, de mis hermanos, porque fuimos 12 hermanos. Y allí yo encontré que decía: Ender nació el 19 de noviembre de 1952. Muy bien escrito, porque mi mamá llegó apenas a cuarto o quinto grado, pero tenía una letra exquisita que se podía leer. Valgan esos cuartos grados. Sí, pues, eran de verdad. Eran de verdad. Una letra muy redonda, muy bonita y muy clara. Entonces yo leí ahí: Ender nació un 19 de noviembre de 1952. Pero al escribiente de la prefectura le pareció mejor decir que yo nací el 19 de enero de 1953 y como tal aparece en mi cédula. Okay. Pero yo, y para que todos lo sepan, celebro mi cumpleaños el 19 de noviembre de 1952. Bueno, los 19 de noviembre, no los 19 de enero. Ese machiques de los años 50, ¿cómo era esa memoria de esa? Porque no temo que se ha convertido estúpidamente en un estigma la idea de ser perteneciente al mundo rural, ¿no? La ciudad parece que tiene un prestigio, la parte urbana parece que es lo civilizado y lo decente, en cambio lo rural es la barbarie tipo Doña Bárbara, ¿no? Pero es en nuestro campo venezolano, es en nuestros pueblos donde está la verdadera riqueza y donde nosotros deberíamos distribuir al país para evitar el hambre, el hacinamiento, la desnutrición y todos los problemas que tenemos que la pandemia, bueno, ha exacerbado, ¿no? Es decir, la cantidad de gente que por estar viviendo muy pegadas también se ha contagiado. Pensemos entonces en esa machica de hace 50 años, de hace 60 años en que usted nace. ¿Cómo era? ¿Cómo es la que usted recuerda? Sí. Machiques era una pequeña ciudad. No es por nada, pero la gente dice el pueblo. Yo a veces digo también la palabra pueblo. Bueno, es mi pueblo, pero Machiques era una pequeña ciudad con mucha pujanza. El Machiques de los años 60, sumamente trabajador. Yo lo sentía así. Debo agregar como tal que yo nací a una cuadra de la Plaza Bolívar, prácticamente detrás de la iglesia catedral, de modo que si es de Machique. Yo soy de Machique, toda mi familia es de Machique y yo soy de Machique, nací. Es más, todavía la casita está allí, en el mismo sitio. Porque Machique se ha ido comiendo, fagocitando a los pueblos alrededor. Sí, a algunos pueblos, algunos pueblos, pero fue creciendo más que todo a impulso de la migración. Comenzaron a migrar primero guajiros y coreanos buscando trabajo.
porque esa pujanza de Machique, ese hacer las fincas, las haciendas que en aquella época se hacían, como dice el libro Mantilla, para usar un lugar común o una expresión muy popular, se hacían a hacha, machete, pala y cuchillo, se hacían las fincas, se construían los potreros y se hacían las rosas para sembrar el pasto y para sembrarlo, hacer los conucos y todo eso. Y bueno, ese era un Machique con pocos carros, en su mayoría camiones, camionetas, muchos jeeps, porque los caminos eran hacia la finca eran bastante, pero había una gente con mucho, muy estimulada a construir eso, muy trabajadora, muy dada a eso, y yo por otra parte muy solidaria. El fundo, ¿no? Esa idea del fundo es diferente a la idea de la hacienda. Tú tienes una hacienda porque está constituida, pero hay hombres que se dedicaban al fundo, a tumbar en Machiques era preferible decir la matera. La matera. Mañana vamos para la matera, hay que levantarse temprano, y temprano eran las 4 de la mañana, pues, porque había que ir, porque el camino no era fácil, porque los caminos de tierra, tener que subir cuestas, y eso, se usaban muchos vehículos de doble tracción, y se usaban cadenas para ponerlos en las ruedas para poder escalar esas cuestas, esos caminos, e ir conquistando toda esa tierra y convertirla precisamente en la base de toda una riqueza que floreció después, en las décadas de los años 70, 80 y todavía 90. Convertir la selva en fuente de trabajo. Eso. Después comenzó a llegar a mediados de los 60 una migración colombiana. Hay gente que dice de algunas cosas de ellos, pero mi experiencia es que ellos también aportaron muchas cosas, porque ellos se convirtieron en el peón de la finca, sobre quien recaía prácticamente los trabajos más pesados, pero también en el pueblo se convirtieron en el zapatero, se convirtieron en la costurera, en el latonero, el mecánico, el albañil, y se fusionaron con el perijanero, se fusionaron con la gente de Machique. Yo, sin temor a equivocarme, yo diría que más del 50% de la actual población de Machique tiene algún vínculo, de alguna manera, con Colombia. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya continuamos con más de este programa con el poeta machiquense Ender Romero, aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/Spotify. Puerto de Libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro, en un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer, donde los libreros de verdad han leído libros y sobre todo donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo y próximamente abriremos de nuevo nuestra sede en la Vereda del Lago. Pero puedes adquirir libros en todo el país a través de nuestra página web www.puertodelibros.com.be o nuestra cuenta de Instagram @Puerto
de Libros. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con el poeta Ender Romero, uno de los escritores zulianos con mayor perseverancia al momento de escribir. Tiene al menos unos 45 años escribiendo y guardando sus textos, y nosotros tuvimos el inmenso honor de traer a la luz su primer libro, Un sueño arde en mi memoria, que sin duda es una pieza de la buena literatura zuliana, decantada, digamos lo mejor para que sea más sabroso al paladar. Es un destilado de la obra poética de Ender Romero. Yo conseguí para este libro una maravilla de imágenes, de conceptos. Creo que es una pieza que no deberíamos nosotros dejar de observar. Voy a leerles el primer poema del libro, que se llama Ocaso, y es curioso, o siento que el poeta hace un doble rasero, una doble propuesta en llamar al primer poema de su primer libro Ocaso, ¿no? Es decir, es como un juego de quiero comenzar hablando de esto. Dice: devuélveme, ocaso, tus alas a la noche. Haz mucho más azul la luz del día. Envuelve en paz, tenaz melancolía, el crepúsculo asaz en su derroche. Oculta ya el diamantino broche, que brusca claridad envuelve todavía el dorado y bello haz que refulgía y que la noche nubla en su reproche. Ocaso, triste está mi alma y prevalece el agobio azul de mi tristeza. Desde tu bruma tengo la certeza del turbio dolor que me acontece, y debo esperar y no aparece de nuevo el sol con su belleza. ¿Por qué comenzar con ese poema del libro, pues? Sí, ¿por qué comenzar un libro con un cierre? La verdad es que al principio yo no noté eso, ¿verdad? Pero después dije, las cosas se dan como tienen que darse, ¿verdad? Y tengo una frase que dice: hago todo lo que puedo, lo demás se lo debo al tiempo y a las circunstancias. Y las circunstancias en la transcripción de los poemas, en la escogencia y tal, surgió esto. Si tú lees un poco algo en el libro de Madre del Agua y de la Selva, vas a encontrar algo de eso, porque eso es un ocaso de la sierra. El que inspiró eso, y el que me permitió decir cómo se sentía mi alma ante eso. ¿Cómo yo podía congeniar esa melancolía que tenía con algo tan brillante? Y todos los que han contemplado un ocaso de la sierra de Perijá, en la sierra de Perijá, en estos veranos, en esta época, se contempla el ocaso desde Machique, es decir, desde el altiplano, desde el altiplano, o montado en la sierra. También, pero preferiblemente desde Machique, incluso desde algunas calles de Machique uno puede percibir esos arreboles, esas cosas, cuando ya el sol se está ocultando y ilumina entonces las nubes que están un poco bajas y tal, y eso es esplendoroso. Dicen, ahí hay realmente unos ocasos maravillosos. Entonces, eso decía, si esta
¿Cómo congeniar mi propia tristeza, mi propia melancolía, contemplando esta maravilla? Claro. Y además, pedirle al ocaso que te dé esa luz, ¿no? Pedirle también a la vejez, porque bueno, es algo de la cual no podemos escondernos, ¿no? Que sí, claro. Y pedirle a ella que nos dé la fuerza para recuperar la luz del día. Y en el último verso del poema digo, vamos a decir, el logro, abro a la esperanza, abro a lo que va a venir, a un porvenir que a lo mejor no hay la plena certeza, pero que está por llegar, que es la luz del sol, el sol, la nueva alba, que va a llegar con toda su belleza a alumbrar el alma triste del poeta. ¿Dónde comienza el camino creador de Ender Romero? ¿Cuándo comienza a escribir sus versos? ¿En qué momento dice yo tengo que desahogarme de este sentimiento y plasmarlo? Cuando comencé a estudiar bachillerato, comencé a escribir algunas cosas así, con un poco, vamos a decir, a lo loco, lo que de pronto, pero yo tuve a un mentor, puedo decirlo así, que me dio un camino, que me puso unas trillas para que yo las siguiera. ¿Sabes lo que es una trilla? ¿Qué le decimos nosotros allá en Perijá a las trillas? Las trillas es el inicio de los caminos. No, que están marcando una trilla para después meter la máquina por donde va a pasar la callejuela, o la carretera, o el camino principal. Pero antes había que hacer una trilla, es decir, limpiar, desbrozar, quitar los árboles que podían estorbar y todo eso. Y yo tengo que decirlo aquí y reconocer que Enrique Hidalgo, el compositor, poeta, compositor, músico, yo tuve el orgullo de ser su alumno, de ser su discípulo, más que un alumno, un discípulo, y él me enseñó muchas cosas. Por ejemplo, la estructura del soneto lo aprendí con él, al igual que aprendí la estructura de la espinela, de la décima. Y él me enseñó esas cosas de la poesía. Me decía, la poesía no explica mucho, la poesía insinúa. La poesía dice a través de la metáfora, de las imágenes, algo para que la otra persona encuentre lo que tal vez anda buscando y que no se le da, con las palabras, vamos a decir, dichas de manera común y corriente. Y me puso en ese camino. Y con él aprendí muchas cosas, sobre todo esta. Y precisamente el soneto, esa estructura de los 14 versos y tal. Él tenía una cosa, él hacía unos sonetillos, para decirlo así, para enseñarnos algunas cosas, hacía unos sonetillos en versos octasílabos, para darnos algunas lecciones, y escribía pequeños sonetos o sonetillos así para darnos algunas lecciones y a nosotros se nos facilitara retener en la memoria eso por lo del ritmo, ¿verdad? Y lo del consonante. Era un poco como aquello de enseñar al niño cuando nos enseñaban en el tercero o en el segundo o tercer grado aquello de vamos a aprender la tabla de multiplicar, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Bueno, esos sonetillos tenían más o menos esa intención de que grabáramos en la memoria algunos conceptos de literatura. Y entonces yo por eso no tengo esa deuda. Bueno, pienso que estos poemas, si él los llegara a leer, espero que sí algún día, sepa que son parte de pagar esa deuda con él. El bachillerato entonces fue como el caldo de cultivo. Sí. ¿Alguna novia también por allí que sí, claro, que se inspiró usted en escribirle algún...? No recuerdo muchas cosas que ella, pero una vez le escribí
un poema a una profesora de química que había llegado nuevecita allá a nuestro liceo de Caracas, ¿verdad? Así, toda tímida y tal, era delgadita, entonces era pequeña y delgadita, entonces, o sea, no tenía, por ejemplo, ni siquiera un tamaño como para impresionarnos, y en nuestro salón de clase, en nuestra clase, habían ya unos hombres, Claro. tal, y entonces yo le escribí un poema, y alguien me lo robó del cuaderno y se lo llevó. Y ella después me dijo, estaban solos, muchas gracias. Como que dice, me siento aliviada de que por lo menos tal, decía algo así, que de entre los matraces y tal, surgió el amor y cosas así, pues. Y que como que el alumno o el discípulo está enamorado de su profesora, de su maestra, pero no se lo puede decir porque hay una distancia entre ellos, que tal. Pero bueno, la poesía es capaz de acortar esas distancias. Maravillosa anécdota. Tenemos que hacer otra pausa, maestro, pero sí me gustaría que fuésemos ahondando en la reflexión del escribir y el por qué escribir, porque muchas veces en la contemporaneidad nuestros jóvenes piensan que se hace arte solamente para lucir, para tomarse una fotografía, para hacer una exposición pública de que yo soy artista o tal, pero usted ha venido laborando casi en secreto, construyendo una obra poética, y de eso vamos a conversar en el siguiente segmento de Puerto de Libros. Los que quieran dejarnos sus comentarios pueden hacerlo al 0424 672-3597, 0424-672-3597. Ya volvemos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el poeta Ender Romero, poeta de Machiques, nacido según el País Impío en 1953, pero según la tierna letra de su madre, un 18 de noviembre de 1952. Bueno, hay que creerle siempre a la madre, ¿no? Sí, ahí claro, es el amor. Claro. Al fin y al cabo, ellas son las que nos paren, ¿no? Bueno, pero hoy uno abre las redes sociales y ve a muchos jóvenes con poses de artistas. Ve a mucha gente que, en vez de dedicarse a construir una obra en profundidad, a formarse, pareciese que estuviesen más interesados en documentar lo que hacen día a día, más que ahondar, ¿no? Estamos como en la superficie y
es algo común quizás de todas las épocas, porque precisamente el tiempo es el que pone las cosas en su sitio. Posiblemente en los años 60, 70, cuando usted era joven, también había un montón de gente que quería hacer muchas cosas, y el tiempo fue decantando quiénes eran los que iban a escribir poesía, quiénes eran los músicos, quiénes eran los que iban a hacer otras cosas. Sucede lo mismo en la contemporaneidad, solo que ahora estamos como sobreexpuestos. Está la posibilidad de que todo lo que hagas, bueno, puede ser manifestado o puede ser comunicado a cientos o miles de personas. Me decía mi amigo Juan Carlos Fernández que en la tortilla con jamón hay dos tipos de personas, ¿no? Es decir, está la gallina y está el cochinito. Y la gallina pone un huevo y lo cacarea, pero el cochino pone el cuerpo, pone la vida para poder hacer la tortilla. Entonces, evidentemente, en el mundo del arte, quienes trascienden son los que ponen el cuerpo, los que ponen la vida en transformar, en crear, en apostar en lo que hacen. Y quienes cacarean mucho, bueno, evidentemente a veces consiguen buenos resultados, pero posiblemente no pasen a la posteridad, esa que tanto deseamos. Usted, bueno, este libro, Un sueño arde en mi memoria, el primer libro que nosotros publicamos de usted, es del año 2018. Al menos uno, si empezó escribiendo el bachillerato, unos 40 años, se estuvo guardando esta poesía. Se estuvo usted reservando para construir esta obra que hoy se presenta en 2 obras, en 2 libros, pero que vamos a continuar publicándola. Este año viene el tercer poemario, también madurado y llevado durante tiempo. Hábleme de ese proceso creador, de por qué resistir, por qué seguir escribiendo. ¿Dónde encontró usted la inspiración, el aliciente, la voluntad para no rendirse? Pudiera decir que fue como una necesidad. Es que tenía la necesidad de escribir. Quizá yo boté muchos papeles, tal. Una vez fui con un amigo a Caracas, cuando existía en Caracas todo aquel movimiento intelectual y literario que se alrededor de aquello que llamaron la República del Este. Sí, bueno, Capolicán Valles, esta gente, sí, Francisco Manuel Alfredo Rodríguez, incluso Francisco Pérez Perdomo, bueno, y una cantidad de gente, de intelectuales y tal, ¿no? Y yo fui con mi amigo y fuimos a parar a un sitio donde nos decían que se reunían, y efectivamente ahí llegamos, era un bar, y llegamos y estaban algunos reunidos ahí y tal. Entonces nos dijo, sí, esos que están ahí son los que, así como que medio locos ellos, pero por lo menos se toman la cerveza y la pagan. Entonces yo llegué ahí y yo iba con una carpeta con poemas de eso, de la juventud que una carpeta que lamento en este momento no tenerla a mano, pero que la mayor parte de esos papeles desaparecieron y tal. Pero recuerdo que a Manuel Alfredo Rodríguez me preguntó, ¿pero qué es lo que anda haciendo usted por aquí? Y yo le dije, yo vengo a pedir asilo poético. ¿Pero por qué? Es que allá en el sur, sí, pero allá del pueblo de donde yo soy, la gente está más dedicada a las materas que a la poesía. Y yo siento que necesito darle espacio a esto. Entonces él se puso a leer cosas ahí. Y después que leyó algo de todos los papeles que yo ahí llevaba, me dijo, toma tu carpeta, guárdala. Hay cosas muy buenas ahí.
pero no se la entregues a nadie así y tal, porque cualquiera puede tomar esa carpeta y como a ti no te conoce nadie, ¿verdad? Te publican un poco de esas cosas y dicen que son de ellos porque ahí hay cosas, muchas cosas valiosas. Yo realmente no puedo decir si lo dijo si se estaba burlando. Pero el hombre estaba serio y yo siempre tuve la idea de que era un hombre serio, ¿no? Claro. A pesar de que nos estábamos tomando ellos nos brindaron esa noche. Aparte de eso, nos brindaron unas cuantas cervezas y tal. Y eso, bueno, yo me vine de allá, yo regresé a Machique y regresé como con ánimo. Yo tengo que seguir escribiendo. Y de paso, leer mucho. Yo me convencí, que fue una de las cosas que aprendí con Enrique Hidalgo, que escribir se aprende leyendo. Y leí mucho, ¿no? Leí, y él me enseñó, Enrique me puso en camino de dos poetas, porque al principio yo me concentré mucho como que en Neruda. A mí no me faltaba en las manos un poemario de esos, de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pero él me enseñó, por ejemplo, me mostró a César Vallejo y a Fernando Pessoa. Dos poetas. Dos imperios de la poesía. Sí, y divididos, vamos a decir, por el Atlántico, pero a veces están unidos en las formas y de encontrar esa angustia existencial, de expresarla con esas cosas. Dos poetas que cantan al dolor, que cantan que subliman el sentimiento de dolor del hombre, de la angustia del hombre. Y me dio por leer algunas cosas también de filosofía y tal. Y se me ocurrió comenzar nada más y nada menos, voy a decir el nombre, pero no sé cómo se pronuncia realmente, ¿no? Me conseguí con un libro de un filósofo danés, creo que es existencialista o comenzó con el existencialismo, Søren Kierkegaard, sí, que se llama El concepto de la angustia, ¿verdad? Y en el fondo el hombre quiere desprenderse de esa angustia y hasta cierto punto solo la consiguen dos tipos de personas: el que es capaz de hacer una obra de arte, de hacerlo arte realmente, porque descarga en su obra, sea cual sea el resultado, lo que quiera decir esa angustia, ¿verdad? O la persona que se entrega a la religión, que se entrega de verdad a la religión, el santo, un santo, un San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿verdad? Que entregó tanto así que quiso desprenderse incluso de sí mismo, porque y entonces es la angustia del hombre. Y eso me llevaba a reflexionar muchas cosas, como que dice, bueno, es que esto es el resultado de haber comido la famosa fruta esa, ¿verdad? Porque a veces hablamos de cosas y no comprendemos bien, ¿verdad? De la mitología esa que nos habla ahí, el Génesis. Podéis comer de cualquier árbol, de los frutos de aquí, del huerto, del paraíso y tal, pero no comáis del árbol del conocimiento del mal y del bien. Y ahí fue donde metimos la pata. Cuando empezamos a conocer y a diferenciar y a entender que había un mal, que había un bien, ¿verdad? Y que fuimos despojados de la inocencia. La angustia también es haber perdido esa inocencia. Y tantas otras plantas que habían por allí. Tantas cosas con las que alimentarse, y resulta que fuimos allá, bueno. Hasta la amapola estaba permitida. Sí, señor. De algún modo, sí. Aunque nos parezca un poco así, pero es esa cosa, esas ganas de decir, porque yo digo, creo que aquí mismo, no sé si en lo que yo escribí como prólogo, como sí. Dice algo dice ahí, que cuando el poeta escribe desnuda el alma, muestra lo que realmente en su alma hay, así, y el lector que se siente cautivado, que se siente conectado a las palabras que dice el poeta, de alguna manera también se siente, que dice, caramba, con esto me puedo quitar este traje y vivir lo que realmente soy. Entonces eso hace el poema,
En estos días le decía a alguien, el santo usa la oración para comunicarse, para desprenderse de su angustia. El artista usa su arte, y en este caso el poeta usa la poesía, usa el poema para quitarse el traje de la angustia, que a veces Lo asfixia. lo asfixia, sí señor, lo asfixia. Vamos a hacer otra pausa, maestro. Me ha parecido maravilloso este segmento. Si a ustedes también les gusta, bueno, escríbanos al 0424-672-3597. Esta noche conversando con el poeta machiquense, orgulloso además de ser machiquense, Ender Romero. Ya volvemos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Así llegamos al último segmento de nuestro programa. De todas maneras, nos quedan unos 12 minutos todavía para seguir conversando esta noche con Ender Romero, autor de Un sueño arde en mi memoria y de Madre del agua y de la selva, canto a la sierra de Perijá. En el prólogo, que en vez de prólogo es un prólogo del libro Un sueño arde en mi memoria, que les repito, es el primer libro que publicamos el poeta en el 2018, y que viene a destapar esa botella de champán que ha sido su obra, en la cual, bueno, todos podemos libar un poco. Él dice lo siguiente: expresarse a través del lenguaje poético es un ejercicio que requiere valentía. En primer lugar, porque cuando el poeta escribe sus versos, lo que en verdad hace es desnudar su alma y mostrarla a los demás, sin intención de ofender el pudor de sus lectores ante su desnudez. En segundo lugar, porque hacer poesía es un arte y la palabra, la materia prima esencial para mostrar el alma desnuda a otros. Artísticamente hablando, claro. Ahora, tengo la valentía desnuda mi alma de desnudar mi alma de poeta por primera vez, y siento el pudor de todo primerizo, pues no acierto a concebir el tono de la recepción que dará el público a estos poemas. Dar este paso era absolutamente necesario para mí. Estos poemas han estado guardados durante mucho tiempo ya. Su incubación ha durado más de lo debido. Con este parto despliego ante el público lector mis alas y mis sueños. Todos nacemos desnudos. Estos poemas son parte de mi alma. Qué hermosa entrega. Yo escribí eso. ¿Sí? Sí, a veces después que leo algo que escribo me asombro yo mismo. El segundo libro que publicamos de este poeta zuliano es del año 2020 y se titula Madre del agua y de la selva, canto a la sierra de Perijá. Yo escribo en la contraportada esto: Ender Romero convoca la savia profunda de la sierra de Perijá y evoca, al mejor estilo de Pablo Neruda, los poderes creadores del mundo que tienen en el paisaje que lo define el más hermoso patrimonio. El poema Madre del agua y de la selva convierte a Ender Romero en el poeta de la sierra, y su canto debe ser tomado como un himno que corona definitivamente la belleza auténtica del Perijá para el imperecedero futuro de la poesía. Este es, y ahora me atrevo a decirlo, no sé si usted me lo negará, este es nuestro canto al Machu Picchu.
Este es la manera en la cual recrear desde la poesía un espacio natural tan profundo como la Sierra de Perijá. Hábleme de este libro, de Madre del Agua y de la Selva. Bueno, primero dos cosas, ¿no? Cuando escribí eso no pretendí parecerme a Neruda, ¿no? O sea, yo respeto, hay que respetar las distancias también. Y que el canto al Machu Picchu, Desde las alturas del Machu Picchu. Sí, yo no han sido esas tampoco las pretensiones. La humilde pretensión de escribir este poema es de poner delante de los demás, de la actual generación y de la futura, ¿verdad?, lo que la sierra ha sido realmente para Machiques, para Perijá todo, para el Zulia. Porque esto es como como una cura, como un tratar de aliviar la herida que le hemos nosotros causado a la sierra, pero más la que se le está causando ahora. Si alguno ha podido ver por las redes sociales, ¿verdad?, la intensidad de los fuegos que han arrasado con casi todo el piedemonte de la sierra, es doloroso. Eso es... No entiendo. Entonces las voces calladas, ni aquellos que tienen en sus manos la forma práctica de ir a contener eso. Sí, yo quisiera que este canto quedara ahí. Este canto es quiere ser la venda que restañe todas esas heridas. Yo no quería decir esto con enojo. No quería decirlo con reproches, reprochándonos las cosas, sino por el contrario, exaltando los valores, la belleza, el contenido esencial de lo que esa sierra es y de lo que esa sierra debería representar no solo para Perijá, sino para el Zulia y toda Venezuela. El Zulia no tiene otra cordillera que no sea eso, ¿no? Yo escribí por ahí una cosa hace tiempo que me pidieron, que se llama Romance entre Sierra y Lago. Me dijeron, haz una letra para una gaita y tal. Por fin, yo no sé, no le pusieron música nunca, porque a lo mejor yo no escribo para hacer gaita. Pero un romance entre Sierra y Lago, ¿no? Pero es que el Zulia, sin la Sierra de Perijá, sin esa parte que le toca de la Sierra de Perijá, no es el Zulia completo. Si aisláramos el Zulia, si el Zulia llegara a ser otra nación, otra república, ¿verdad? En los libros de geografía, ¿cuál es el pico más alto de la República del Zulia, el territorio de la República del Zulia? Pues el Manatará, con 4.730 metros de altura, o el Tetari, ¿verdad? Tan importante es eso como el rayo del Catatumbo, como el lago, como las islas de nuestro lago, ¿verdad? Tan importante es eso que esa sierra ha regado con sus aguas, y por eso es madre del agua, con sus aguas, ¿verdad? Alimenta el lago y ha regado todas las planicies de esa feraz provincia que es Perijá, Colón y todo eso, ¿verdad? De donde han salido toneladas y toneladas y toneladas de alimentos para los zulianos, para Venezuela, para el mundo. Entonces no podemos darle la espalda. Yo he querido con este poema rendirle un homenaje, pero rendirle un homenaje a su belleza, a sus crepúsculos, a sus amaneceres, a ese frío intenso de la noche, y eso porque yo lo viví. Mi padre tuvo durante más de 40 años una pequeña finca en un pequeño valle entre unas montañas. Hasta el año 2000 la tuvimos. Ya, luego eso lo expropiaron y se lo entregaron a los indígenas. Gracias a Dios
A mi papá le pagaron las bienhechurías, gracias a Dios, porque a otros los han desalojado y no les han pagado nada. Y yo allí aprendí a querer eso, aprendí a ver las millones de luciérnagas en las noches oscuras cuando no había luna. Aprendí a ver lo terrible de los relámpagos y de los truenos que rebotaban de cerro en cerro, de montaña en montaña durante una tormenta de esas que se dan ahí en esa sierra. Yo percibí eso en mi interior y no podía dejarlo allí. Yo tenía que volverme a quitar la ropa y desnudar el alma con esos sentimientos hacia la sierra. Y yo desde aquí, si es posible que alguien escuche, por favor, vuelvan la vista a la sierra. Vamos a salvarla. Si la sierra muere, muere el lago de Maracaibo también. O por lo menos mucho de él va a morir. Y mucho de lo que somos en el Zulia también va a morir. Y por eso esa sierra tiene que vivir. Vamos a reforestarla. Vamos a impedir, y voy a decir esto y ojalá no me traiga... No nos traiga. O no nos traiga enemigos gratuitos y tal, ¿verdad? Pero tenemos que sacar de ahí ciertas entidades funestas que están haciendo cosas ahí, ¿verdad? Que están manipulando indígenas. Manos ambiciosas, y lo voy a decir con una palabra en maracucha, ¿verdad? Manos pelúas. No quiero decir peludas porque eso va a sonar como muy blando, ¿no? No, son manos pelúas que hay ahí manipulando a los indígenas y obligando a que el ganadero abandone todos sus predios y todas sus que haya cosas. una confrontación, porque es que hemos vivido una especie de guerra fría entre los indígenas y los ganaderos, que a veces no es tan fría y se lleva a matanzas, ¿no? Han pasado cosas terribles. Terribles, sí, señor. Debemos intentar conseguir el equilibrio entre la necesidad que tiene el pueblo zuliano de poner a producir el agro, de tener ganadería, de tener prosperidad económica, y la que también necesitan nuestros indígenas. Claro que porque sí. es que nuestros hermanos indígenas bajan de esa sierra desesperados, buscando qué comer, buscando progreso también para sus hijos, buscando salud. Y si nos vemos como enemigos, es decir, el ganadero no puede ser el enemigo del indígena y el indígena no puede ser el enemigo del ganadero. Tenemos que hermanarnos porque tanto ganadero como indígena aman esa sierra. Sí, precisamente de eso se trata. Y trato de llamar la atención precisamente a través de lo maravilloso que la sierra tiene. No haciéndole tiro a la gente que pudiera ayudarnos o a la gente que le ha hecho daño, no. Llamo la atención, miren la maravilla. Miren la maravilla en la cual vivimos y conservémosla. Vamos a amarla, vamos a engrandecerla. Vamos a hacer que esto sea realmente el punto de encuentro. De eso se trata este libro. Nos toca retirarnos. Ha sido verdaderamente un inmenso placer conversar con usted. Espero volver a tenerlo aquí en el programa cuando presentemos el siguiente libro, que se llama... El siguiente libro es De Vuelta del Sueño. De Vuelta del Sueño. Sí, porque este es un sueño de mi memoria, pero aquí me estoy devolviendo ya del sueño. Bueno, cuando nos toque presentar la nueva obra del maestro Ender Romero, lo tendremos de nuevo aquí. Podremos seguir conversando sobre esta ontología del ser machiquense. Nos toca despedirnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y a todos ustedes que nos escuchan, recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Por favor, sean felices, lean poesía.